Buenos días con todos y con todas los presentes nuevamente en esta sala virtual. Un gusto nuevamente poder saludarlos hoy en este sábado matinal, matutino, empezando la sesión el día de hoy. Un curso también interesante. Buenos días estimados, ¿cómo están? Un gusto de expresarles mi cordial afectuoso saludo a todos ustedes. Buenos días a todos los conectados en la sala. Tenemos a 150, me parece, conectados 174 ahí en la sala. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Espero que hayan descansado bien. Yo sí, ayer me tuve que quedar un poquito hasta tarde para poder preparar este material para el día de hoy y alguna información más también complementaria que se ha hecho llegar a la Escuela Nacional de Políticas Públicas. Así que es el esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes tengan la información y tengan pues el material que se debiese tener. Nos dicen saludos desde Huancayo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días desde Huancayo, desde Ollón, también por ahí veo que están conectados desde Ollón, ¿qué tal? Desde Puno, excelente. Alguien de Pasco, justo hace un instante acabo de conversar con un amigo de Pasco, que estaba por allá, Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo. Qué gusto, estimados, de Arequipa, Chiclayo, Piura. ¿Mis paisanos están por ahí o no? Los cajamarquinos, no lo veo, ¿ah? Desde Trujillo, bueno, mi segunda tierra, por no decir casi prácticamente donde viví bastante tiempo también por allá. Listo, estimados, desde Ica, ¿qué tal? Sullana, uy, el calorcito por allá, qué bonito. De varios lugares del Perú, estamos, esto de mi trabajo, nos dice Ronald también, que en Ronald hay un pequeño esfuerzo, ¿no? Llevando las clases y en el trabajo, así que un doble esfuerzo para Ronald y unas felicitaciones también para él y para todos aquellos que están llevando las clases desde su trabajo, hoy básicamente, ¿no? Que estén en su labor y aprovechando también para poder trabajar desde Juliaca, ahí está, perfecto, desde Juliaca, ¿no? Muy bien, Apurímac. Voy a compartir la presentación en este momento, ya, vamos a empezar con la clase. Me parece que les había ofrecido comentarles algo, ¿no? Recuerdan que desde Guampaní, eso está por acá por Chosica, creo, ¿no? Cerca Chaclacayo, más o menos, ¿verdad? Se puede ver clase en un video grabado. Entiendo que el video, bueno, la clase me parece que se está grabando, tengo entendido, por parte de la escuela. Seguramente las consultas, sí, por favor, pediría que lo puedan hacer a la escuela, ya que yo sí no tengo información con respecto a ello. Desde Víctor Larco Herrera, Trujillo, uy, qué bonito. Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Les había comentado justo en la primera clase, me parece, y creo que el tiempo ya no nos iba a alcanzar. Entonces, les quedé en hablar sobre un tema que quedaba pendiente, ¿lo recuerdan? Para los que estuvieron presentes en la primera sesión que les había comentado. Recuerden que cuando pasa un accidente, y justamente la clase de hoy viene por ese tema, porque el curso es sobre investigación de accidentes, y les comento un poquito la historia de cómo es que esto se ha ido presentando en el transcurso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Lo siguiente, les comento. Nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, y bueno, y el reglamento como tal, en particular, y nuestra ley en la parte de las disposiciones complementarias hablan del artículo 168-A. Entonces, en ese acápite se hablaba sobre la responsabilidad que tenía pues el empleador en el caso de un accidente mortal, incapacitante, etcétera, ¿no? Que ya les había explicado también, me parece, en el primer día de la clase. Ante ello, como saben, el responsable final es el empleador, ¿no? Es el empleador, pero luego nace la ley 30222. Bueno, modifica básicamente algunos artículos de la ley 29783. Y esta ley 30222 me gustó mucho por ese cambio, pero después nuevamente se modificó. Me gustó mucho porque, ¿qué decía? ¿No? Lo decía lo siguiente, que la responsabilidad, ¿no? La tenía el empleador, pero cuando por ejemplo, se configuraba o se evidenciaba que ha sido negligencia, ¿no? Del trabajador al momento de hacer su actividad, al momento de hacer su tarea, su trabajo, esa responsabilidad era al trabajador y ya no del empleador. Eso es lo que decía. Entonces yo me ponía a pensar y digo, caramba, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay una controversia interna en la normativa. La propia normativa te dice una cosa y ahora te dice otra cosa.
¿Por qué les digo esto? Porque hay un principio de la ley 29783 que te dice que el responsable final, ¿quién es? Es el empleador, ¿verdad? Pero luego viene la ley 30222 y me dice que ya no es el empleador, bueno, siempre y cuando se configure la negligencia del trabajador, ¿no? Si hay negligencia en el trabajador, en este caso, ¿sabe qué, señor? Usted es responsable. A usted lo capacité, lo supervisé, le entregué sus CPPs, o sea, tenía todo, como el niño engreído de casa. Y aún así se accidentó por negligente o por omitir algún procedimiento sabiendo que lo tenía que hacer, negligencia propia del trabajador. Eso era responsabilidad del trabajador. Yo decía, ¿y ahora quién le hago caso? ¿Mm? ¿A la ley 3222 o a la ley 29783? Entonces parece que por ahí se dieron cuenta de esta pequeña controversia, de esta pequeña, no sé, contradicción interna de la norma y volvieron nuevamente a sacar una modificatoria, ¿no? Una modificatoria en la cual en esta modificatoria eliminan eso que les acabo de comentar y dejan básicamente la responsabilidad única y exclusiva nuevamente al empleador. O sea, regresó nuevamente a lo que era antes, ¿no? Más o menos eso fue lo que pasó. Un poquito de historia ahí para ustedes. Y como les dije, ¿no? Tenía que pasar ese tema. ¿Saben por qué? Porque tenemos un principio, ¿no? Y como les dije, todos los artículos de la norma, todo el desarrollo de la normativa se sustenta o se cimienta en cada uno de los principios de la ley 29783. Entonces, no podés contradecir tú como ley de seguridad a tu propio principio. Es como decir, mira, ¿sabes qué? Iván, yo soy una persona responsable, yo soy una persona educado, ¿no? Solidario de repente, ya. Pero luego, en el transcurso de tus actividades, eres todo lo contrario, ¿no? Eres malcriado, de repente, irresponsable, te burlas de las personas, etcétera. Entonces, te contradices tú mismo. Primero dices que eres esto, pero luego tus hechos te delatan y eres otra cosa. Entonces, eso más o menos pasaba con la norma y para evitar eso, regresó a lo que era antes y mantiene a la fecha tal cual, ¿no? Que el único responsable es el empleador. Claro que indirectamente por parte de la investigación, ya la empresa como tal internamente emitirá algunas sanciones a los trabajadores, a los que están involucrados, eso ya es interno, ¿no? Pero para la normativa, el responsable es el empleador y como ustedes saben, hay pena privativa de la libertad para estos casos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta breve y pequeña historia que les he comentado. Para aquellos que ya lo sabían, excelente. Para aquellos que no, espero que solamente sea un aspecto de cultura general porque regresó nuevamente a lo que era antes. Así que los cambios que les he comentado, olvídense, ¿no? Un poquito de historia. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les hubiese gustado que quede con la ley 3222 o que se dé el contexto de que regresó a lo que era antes? A ver, lo leo por el chat. ¿Qué opinan? Es importante, ¿ah? Las opiniones, siempre es importante debatir estos temas y sobre todo en estos ambientes de la virtualidad. A ver, voy leyendo. La ley 3222. Claro, yo también concordaba con ello, ¿no? Que por lo menos me hubiese gustado que se quede con la ley 3222, así de repente podíamos exigir un poco más al trabajador. Oye, mira, ¿sabes qué? Si pasa algo, bueno, mira, el problema es tuyo, ¿ah? Como que ya tenías un sustento legal, ¿no? Pero como no es responsable, bueno, hace lo que le plazca, como sabemos escuchar, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, hay tanta gente irresponsable, como bien dice ahí Jesús, ¿no? Hay tanta gente irresponsable que hace las cosas. Yo, por ejemplo, también he escuchado mucho que dicen las típicas frases, ¿no? De la seguridad, ¿no? Por ejemplo, oye, esto de acá siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo a un trabajador, ¿no? Cuando estaba haciendo un trabajo y una supervisión nocturna que hice, justo la encontré y le dije, señor, le digo, no haga eso, le digo, se va a accidentar, tenga cuidado. Y me dijo, no, Iván, me dice, no te preocupes, me dice, ya llevo, y eso es verídico, eso es verdad. Tengo 30 años, me dice, de experiencia trabajando en lo mismo, y la verdad que no me ha pasado nada. Sí le digo, podrá tener 30 40 50 años, pero en el momento menos pensado le puede pasar. Así que le pido que por favor no haga eso porque se va a accidentar.
téngalo por seguro que no lo haga, por favor, se lo pido. Entonces, al instante yo sigo supervisando trabajos, me retiro del lugar donde estaba, me voy a otro punto, ¿no? A seguir supervisando. Y cuando estoy llegando, pasarían pues 2, 3 minutos, a lo mucho, ¿no? 2, 3 minutos y cuando automáticamente me llaman en el instante, casi inmediato, ¿no? Me llaman y me dicen que el señor tal con el que yo había conversado se había accidentado. Imagínense. Entonces yo, como estaba cerca, automáticamente llegué, bueno, ahí mismo levantamos la información, damos inicio inclusive a la investigación in situ para ver qué pasó, ¿no? Información ahí sí fue importante porque fue en el instante y me ayudó mucho a hacer la investigación ahí porque tuve los testigos, ¿no? El propio trabajador que también estaba ahí, entonces, y me dice, Iván, me dice, así, ¿ah? De frente, ¿ah? Fue súper sincero, me dice, Iván, perdóname, me dijo, amigo, perdóname, me dice, me siento culpable, estaba un poco herido porque se le había caído una, ¿cómo se llaman estas máquinas? Una gata hidráulica en la parte de la espalda y le había generado una especie de traumatismo a la espalda. ¿Por qué? Porque la estaba manipulando de manera incorrecta, ¿no? Entonces, le digo, yo le comenté, le dije, le estaba hablando, le estaba conversando, pero usted, bueno, esperé que me iba a hacer caso porque yo tenía que seguir supervisando los trabajos, pero parece que no me hizo caso, e hizo caso omiso mi recomendación. Le dije, "Mira lo que pasó". Y el señor pues me dice, sí, va, me dice, la verdad, perdóname. Y todos los que estaban a su costado estaban conmovidos porque ellos escucharon que yo les conversé, no, que yo le hablaba al señor y miren, se accidentó. Entonces, caso particular, puedes tener 30 años de experiencia, puedes ser un erudito en la materia, puede ser, pues, que tú hayas creado esa máquina y sepas cómo funciona, pero al mínimo descuido, a la mínima inseguridad misma que puedes tú darte por el trabajo, por tu confianza, por tu inseguridad, te va a pasar el accidente. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, siempre, por más que nosotros conozcamos el proceso, sepamos el proceso, yo les pido que inicialmente sepan ustedes poder realizar las actividades de manera adecuada, planifiquen las tareas, no hagan, por ejemplo, cosas que tengan que hacer en el caso particular, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer algún mantenimiento de un equipo, revisen el procedimiento qué dice el manual de repente, qué es lo que tienen que revisar, qué es lo que tienen que hacer, qué PPs tienen que trabajar, si van a trabajar con sustancias químicas, revisen la hoja de datos de seguridad, a ver cuáles son las recomendaciones, cuáles son los EPPs adecuados para ese trabajo, y si en caso pase algo, cómo podrían reaccionar por un tema de emergencia. O sea, todo eso verdaderamente nos ayuda, pero lamentablemente se los digo y se los vuelvo a repetir y se los vuelvo a repetir a ustedes y a todos los que converso, ¿no? Por estos medios virtuales y presenciales, es de que no estamos acostumbrados a leer, ¿no? Somos más operativos y dejamos de lado mucho la lectura y verdaderamente el leer ese tipo de información, el conversar, por eso existen las charlas de seguridad, esos espacios cortos, minutos cortos que tenemos para poder, como dicen, como muchos dicen, yo siempre lo he escuchado, ¿no? Preciso, conciso y de frente a la yugular, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Eso no está pasando y eso dificulta un poco las gestiones que se pueden hacer en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a presentar el curso del día de hoy. El curso ya lo pueden ver ustedes en la presentación, es Investigación de Accidentes. ¿Ok? Un curso para mí importante porque, como les comentaba, la investigación de un accidente como tal, y vamos a ver hoy día, le voy a hablar de muchos casos que he tenido sobre accidentes, para que ustedes también lo puedan tener como referencia. Creo que uno más aprende de la experiencia que de la propia diapositiva, perdón, o de lo propio que uno puede explicar de la lámina, ¿no? Sino más de la experiencia que uno ha tenido investigando accidentes y cómo es que se han llevado a cabo estos procesos en particular. Entonces, hay cositas que son importantes que yo quiero hacerle llegar a ustedes el día de hoy, como por ejemplo algunas habilidades que deben de dominar, que deben de potenciar ustedes como profesionales que van a hacer investigación de accidentes seguramente en algún momento, y eso les ayude a ustedes a hacer una buena investigación. Entonces, me gustaría saber, así rapidito, por el chat como una encuesta súper, súper rápida, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, quién ya ha hecho investigación de accidentes? A ver, me comentan por el chat quién ya de ustedes ha tenido una experiencia investigando accidentes.
o incidentes también de repente, ¿no? ¿Quién de ustedes ya tuvo esa experiencia? ¿De ustedes ya hizo una investigación? Y, por ejemplo, si alguien me puede comentar cuál fue esa experiencia, ¿no? No se preocupe, Grisel. Tu pregunta lo voy a responder en el transcurso de la clase, ¿ya? Ahí voy a indicar yo el paso a paso, la documentación, el proceso, no se preocupe. Perfecto, Cristian. AICA. AICA es una excelente metodología, ¿no? Muy completa. Qué bueno que haya utilizado Cristian Calderón ese proceso de investigación con la metodología AICA. Es muy buena, de verdad. No todavía dicen TAS. Muy bien, TAS también lo vamos a ver el día de hoy. Todavía no, no dice Grisel, gracias, ok. Causalidad de pérdidas, derrame de lixiviad de una planta de residuos sólidos, dice Walter. Ah, caramba, interesante, ¿no? Entonces hay 8 por qué en su momento, ya, ok. 5 por qué, me imagino que debe ser, ¿no? Para ser un poquito más exacto, que ya se cambió el numerito, mi estimado Alex. Entonces, importante, todo lo que me comentan, por ejemplo, de que alguien ya ha hecho investigación, eso es importante para que ustedes de otra manera, metodologías hay muchas metodologías, lo importante es, más allá, yo siempre les comento a mis alumnos, más allá de conocer la metodología, ¿no? Y más allá de poder saber cómo aplicar la metodología, lo importante acá, por ejemplo, es que ustedes manejen y tengan ese temple para poder llevar a cabo una investigación. ¿Ok? Porque a veces cuando llega el momento uno no sabe qué hacer, se desespera, se pone nervioso y eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado a mí y eso no quiero que les pase a ustedes, no sé, para eso vamos a conversar un poquito el día de hoy. Ejemplos con ICANN y Bowtie, perfecto, horrible, excelente. Bowtie es una excelente herramienta también que nos permite poder, ¿no? Diversificar mejor, ¿no? Los riesgos en los cuales, por ejemplo, cuáles fueron los precedentes que hubo para que pueda suscitarse esto. O sea, vemos un poquito mejor el panorama mediante esa metodología que también se le conoce como la metodología de la corbatita, ¿no? Hay que han incluido también porque hay formato Mintra, no dice, perfecto, no dice Cristian. Ok, a ver, ya no tenemos más mensajitos. Entonces, el temario del día de hoy, este es el marco, bueno, el temario que me ha hecho llegar a la escuela, el marco legal, que va a ser corto, el marco legal es, creo que 2 láminas nada más, 3 láminas. Importante las definiciones también que vamos a revisar el día de hoy. Luego la notificación de accidentes a incidentes. Vamos a revisar ahí el manual, ¿ya? Cómo se hace el reporte del accidente o del incidente o de una enfermedad ocupacional o de un accidente de trabajo mortal. Entonces eso lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar ese manual. El que les había comentado, recuerden que era vía 2, el manual externo, que es el que vamos a revisar el día de hoy. Y luego, para responder a su pregunta, su compañera Grisel, me parece que me hizo la pregunta, ¿cuál es el proceso para investigar un accidente? O sea, el paso a paso, ¿ya? Vamos a revisar ahí y la documentación que podemos solicitar en una investigación de accidente. Ok. Romario de me dice incidente, derrame de lubricante ICANN. Ok, perfecto, qué bonito, ¿no? Varios me han respondido con esa metodología y es muy, muy bonita, de verdad. Me encanta mucho esa metodología. También utilizar esa metodología en una investigación. Es muy potente esa metodología. Es muy potente. Así que para aquellos que lo han utilizado, felicitaciones. Tienen una experiencia muy bonita al utilizar esta metodología de AICA. Entonces, antes de empezar, quiero llamarlos a la reflexión a todos ustedes, ¿ok? Y quiero presentarles esta lámina. Esta lámina hace hincapié a lo que muchos de ustedes, inclusive nosotros presentes en esta sala virtual, vemos generalmente, ¿no? Con esta imagen les quiero decir que muchas veces vemos superficialmente que todo está bonito, ¿no? Todo está hermoso, todo está color de rosa, oye, mira, qué interesante, qué bonito, me llama la atención esto, pero realmente, a lo que debemos estar atentos y lo que muchos no ven es esto de acá, ¿no? Ahí vienen, por ejemplo, los problemas que están presentes en la empresa, las malas gestiones, esos actos o estándares que cometen los trabajadores, las condiciones de seguridad que de repente no son las adecuadas, ¿no? Los procesos que no son los adecuados, los procedimientos que los tienes o no los tienes, y si los tienes, de repente no los cumples. Entonces, muchas veces pasa esto en donde inclusive nos hemos podido percatar, y yo particularmente me he percatado de que hay sistemas de gestión implementados documentariamente, pero cuando vamos a los hechos, verdaderamente la situación es distinta, es distinta. Vemos
muchos problemas en los procesos, vemos que el personal, los trabajadores no están comprometidos con la seguridad, menos el empleador, simplemente lo implementaron porque quisieron cumplir con la norma o porque simplemente quieren pasar una auditoría, ¿no? Así a lo rápido, o una homologación, ¿no? En algún momento, por ejemplo, me llamaron y me dijeron, ingeniero, quiero que me cotice para hacer una auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Ya, perfecto, no se preocupe, yo le puedo hacer auditoría interna, ¿no? Por cierto. Entonces, en esta auditoría interna, yo siempre les pregunto, ¿no? Al cliente, y lo comentan, me digo sobre su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Tiene implementado ya su sistema de gestión o todavía no? Coménteme, a ver. Y yo siempre hago esa pregunta un poquito media, quizás, ¿no? Para saber que me comente un poco de su sistema, ¿no? Y me dice, uy, ingeniero, lo que pasa es que no tenemos implementado, me dice el sistema de gestión. Y esta auditoría que quisiera que nos haga es porque estamos ahorita justo por una contratación y nos han pedido el informe de auditoría interna como uno de los requisitos para poder ser partícipe de este proceso de contratación que vamos a tener con una empresa X. Ah, ya, le digo. Bueno, entonces le comento algo súper rápido. No le quiero hacer un mal, ¿no? Porque es fácil, yo le digo, ¿sabe qué, señor? Le cobro tanto, ¿no? Resulto yo beneficiado económicamente porque usted me tiene que pagar, ¿no? Me tiene que pagar por mis servicios, pero hay algo importante que le quiero comentar. Yo no le quiero hacer la auditoría, ¿ok? No le quiero hacer la auditoría por este detalle. ¿Sabe por qué? Porque usted no cuenta con un sistema de gestión y básicamente va a gastar su platita en vano porque me va a pagar, yo voy a estar beneficiado, voy a estar feliz porque voy a estar con plata, ¿no? Pero al final, a mí eso no me importa, le digo. Lo que me importa es que usted en algún momento se dedique a implementar su sistema de gestión, porque igual si yo hago la auditoría, voy a encontrar, ¿no? Resumo todo en una no conformidad que no tiene implementado su sistema de gestión. Y eso, cuando usted lo presente a la empresa que está contratando, pues no va a pasar el proceso, porque van a ver que usted no cuenta con un sistema de gestión. Y el no contar con un sistema de gestión, automáticamente lo van a descalificar. O sea, ahí no va a quedar. Entonces, va a ser doble gasto, porque uno, no va a pasar el proceso, ¿no? Va a gastar pagándome a mí el servicio y encima no va a poder ser partícipe y menos anhelar esa contratación con esa empresa. Y se puso a pensar, ¿no? Y quería que le haga la auditoría. Entonces quería que le haga la auditoría, se había cerrado, le dije, señor, le digo, no puedo, le digo, me va a disculpar, le digo, pero si desea, puede contactarse con otro profesional que le haga la auditoría, pero le expliqué y le dije que no podía porque es hacerle un daño, económicamente, por cierto, ¿no? Económicamente. Y al final, no sé si contrataría a otra persona, otro profesional para que le haga la auditoría. Yo sí, en mi ética profesional le dije que no le iba a hacer, ¿no? Porque ese día salió un daño económicamente a él, ¿no? Y la verdad no soy partícipe de eso, no me gusta aprovecharme de las circunstancias y le fui bien claro a este señor que me contactó. Al final ya nunca me llamó, no sé si desistiría del proceso, contrataría a otro profesional, la verdad no lo sé. Pero así como este caso, han pasado muchos en donde he visto, ¿no? Sistemas de gestión que han implementado que verdaderamente, señores, es para ponerse a llorar, ¿no? Por eso les presento esta imagen, ¿no? Muchas veces vemos la parte superficial nada más del sistema, ¿no? Todos los documentos y lamentablemente la norma nos pide muchos documentos, muchos registros, muchos programas, muchos los planes y todo ello, pero eso se ha vuelto ya una especie de procesos documentarios demasiados, ¿no? Y estamos descuidando mucho el lado humano de la persona, el comportamiento humano de la persona, la parte técnica en la cual debemos de influir nosotros como profesionales para ir cambiando ese comportamiento de la persona e ir promoviendo la cultura de seguridad, ya que el tener muchos documentos, muchos registros, muchos procedimientos, al final los tenemos y ni siquiera los leemos y ni siquiera lo aplicamos adecuadamente. Entonces ahí caemos en un gravísimo error que básicamente es lo que les presento en esta imagen, estimados. ¿Ok? Entonces hagamos una reflexión con respecto a ello y empecemos, si ya tenemos sistemas de gestión implementados documentariamente y en la realidad, tratemos ya de ir aplicando un poquito con una visión distinta, ¿no? En los temas de seguridad
de poder ir aplicando estrategias distintas para con los trabajadores e ir promoviendo esa cultura de seguridad mediante estrategias adecuadas. ¿Ok?